Partha Chatterjee, La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos. 1. 500 años de amor y miedo. La llegada de Vasco da Gama a Calcuta en 1498 y el conjunto de procesos de enormes consecuencias para los siglos siguientes que este evento habría inaugurado constituyen un campo ideológicamente minado. Hay, claro está, algunas rutas seguras a través de este campo, rutas que fueron exploradas y recorridas al menos desde el periodo de la descolonización, a mediados del siglo XX. Quienes desean hacer el recorrido de forma segura hablan de la humanidad y de la fraternidad universales, de la falsedad de las distinciones entre Oriente y Occidente, de la historia como un progreso ineludible desde el atraso hasta la modernidad, el acceso universal a los beneficios de la ciencia y la tecnología modernas, y, en años más recientes, la entrada sin tapujos en la tierra de los sueños del consumo universal en el milenio de la globalización. Sin pretender amenazar esa ruta segura, en este texto revisaremos algunos de los aspectos morales y políticos de la historia de las relaciones entre Europa y Asia meridional en los últimos 500 años. Cuando Vasco da Gama llegó a la costa Malabar en 1498 con 4 pequeñas embarcaciones, estaba, como se acostumbra a decir, en busca de cristianos y especias. El segundo de estos motivos hoy en día nos parece obvio por todo lo que sabemos sobre la importancia del comercio en la búsqueda que los europeos hacían de las rutas marítimas y nuevos continentes durante la llamada Era de los Descubrimientos. De hecho, en los primeros años del siglo XVI, después de la apertura de la ruta del Cabo de Buena Esperanza hacia Asia, la composición de las cargas de regreso a Lisboa muestra el aplastante predominio de artículos como la pimienta, el jengibre, la canela y el clavo, aun cuando esta composición cambiaría radicalmente muy poco después. Sin embargo, en lo que respecta al otro objetivo de la visita, podemos muy bien preguntarnos por qué alguien enfrentaría el riesgo de navegar por peligrosos mares no cartografiados para buscar cristianos en la India. Cabe aquí recordar el mundo ideológico en el que habitaban los hombres como da Gama. Nuestra percepción contemporánea, que vincula la expansión europea con una actividad económica racional y con un gobierno moderno, suele ignorar el hecho de que esta conexión solo apareció gradualmente a lo largo de 500 años y que no se aplica a la primera parte de este periodo de la misma forma en que se podría aplicar a la última. Un elemento central para explicar las expediciones portuguesas a India son las leyendas y rumores acerca de un cierto arcipreste Juan, gobernante cristiano que presuntamente viviría en algún lugar del Oriente, del cual se decía que estaba ávido de unir sus fuerzas con los reyes de Europa en su cruzada contra el Islam. En una atmósfera cargada con el recuerdo de la reciente reconquista de la península ibérica de manos de los llamados moros, y en una situación estratégica en la que los gobernantes y mercaderes musulmanes establecidos a lo largo de las costas de África, Arabia y Persia eran percibidos como los principales obstáculos para la expansión europea en el Océano Índico. Resulta comprensible que la búsqueda de un aliado cristiano en Oriente fuera tan apremiante para los grupos dominantes en Lisboa. Pero historiadores recientes nos alertan sobre el hecho de que los motivos de comercio y de la religión no operaban a la misma manera, ni con la misma fuerza, en todos los sectores con influencia en la corte portuguesa. Sabemos ahora que hay un relato político mucho más complejo de cómo Vasco da Gama fue finalmente escogido para liderar la expedición hacia India. La interacción de estos dos motivos, de hecho, explica muchos de los aspectos curiosos que rodean la jornada del argonauta. Los barcos de Vasco da Gama anclaron en la costa de Calcuta el domingo 20 de mayo de 1498. El primer portugués en desembarcar, un día después, relata lo siguiente: esta ciudad de Calcuta es de cristianos.
los cuales son hombres trigueños, y andan, parte de ellos, con barbas grandes y los cabellos de la cabeza largos, y otros traen cabezas rapadas y otros trasquilados, y traen en la mollera unos copetes como señal de que son cristianos, y en las barbas bigoteras. Traen las orejas agujereadas y en los agujeros de estas mucho oro, y andan desnudos de la cintura hacia abajo, y hacia abajo, de la cintura hacia arriba, y hacia abajo llevan unos paños de algodón muy delgados, y estos que andan vestidos son los más honrados que otros, que se visten como pueden. En los siguientes días los portugueses mostraron una gran curiosidad por la ciudad y fueron seguidos en sus paseos por grandes multitudes que incluían mujeres y niños. En estos paseos vieron un gran edificio y pensaron que era una iglesia. El edificio tenía un gran tanque al costado y una columna en la entrada con la figura de un pájaro. Pequeñas campanas estaban colgadas en el pórtico que conducía a una cámara interna, dentro de la cual, según relatan los visitantes, había una pequeña imagen que ellos, la población local, dijeron ser Nuestra Señora. No se les permitió a los portugueses la entrada a esta cámara por lo que tuvieron que hacer sus oraciones fuera, después de que algunos hombres que usaban collares con abalorios rociaran sobre ellos agua bendita y ceniza blanca, la cual, según los visitantes que observaron, los cristianos de esta tierra tienen el hábito de colocar en sus frentes y sus cuerpos y alrededor del cuello y de los antebrazos. El informe menciona que Vasco da Gama tomó la ceniza que le ofrecían, pero consiguió evitar que le fuese colocada en su cuerpo. Recuerdo esta historia para resaltar una cuestión permanentemente vinculada a las relaciones entre Europa e India en los últimos 5 siglos. La cuestión de la incomprensión cultural. En este caso, el error es obvio. No hay que buscar muy lejos la explicación. Como nos dice Sanjay Subrahmanyam, el más reciente biógrafo de Da Gama, los portugueses esperaban encontrar cristianos en Oriente cuyas prácticas fuesen diferentes de las suyas propias. Como estaban convencidos de que se encontraban en tierra de algún tipo de cristianos excéntricos, cualquier cosa que no fuese explícitamente islámica parecía, por descarte, ser cristiana. En la medida en que los contactos se fueron volviendo más regulares y cercanos a lo largo de los siguientes siglos, se produjo una gran acumulación de conocimientos europeos sobre India. De hecho, de la época de la Ilustración en adelante, los estudiosos y administradores europeos pasarían a reclamar una posición privilegiada como intérpretes científicamente autorizados de las informaciones sobre los recursos naturales y la vida social en India. Es innecesario decir que los nuevos peritos no cometían los mismos errores que los primeros visitantes portugueses, pero, con todo, el interrogante aún está abierto. ¿De qué forma las suposiciones culturales preconcebidas de los europeos sobre India moldearon y quizá distorsionaron el entendimiento supuestamente científico del país en las disciplinas modernas del conocimiento social? Para continuar con el ejemplo provisto por el relato del primer portugués que visitó Calcuta, aun cuando ninguna investigación bien informada va a cometer hoy el error de identificar como cristianos a sacerdotes que usen ceniza blanca en su frente y collares sagrados alrededor de su pecho, ¿qué validez tiene suponer que lo que aquellos hombres representaban era una religión? Podría ser un mero prejuicio de la lúcida Europa, la suposición de que la religión es un universal cultural. ¿Por qué asumimos que todas las sociedades humanas, o, en todo caso, cualquier sociedad con un cierto grado de complejidad, debe tener algo que responda al concepto de religión? El asunto es más serio que un mero error de identificación. Es posible reírnos de la equivocación cometida por los hombres de Vasco da Gama. Pero, ¿qué diríamos si sucediese que, después de ser educados durante generaciones en las disciplinas científicas modernas, los descendientes de los hombres con collares sagrados dudaran con sincera convicción de que lo que ellos tienen, o, más precisamente, de lo que ellos deben tener, es una religión?
Se trata de un problema central para entender la complejidad de las relaciones entre Europa e India, y tendremos la oportunidad de volver sobre ello más adelante. ¿Cómo reaccionaron los indios ante su encuentro con los primeros visitantes europeos procedentes de ultramar? No soy un historiador de este periodo y es posible que existan otras fuentes que respondan mejor a este interrogante. Sin embargo, la literatura secundaria que he revisado parece estar enteramente basada en las evaluaciones portuguesas. Lo que puede inferirse a través de ellas es que los visitantes fueron saludados inicialmente con una curiosidad emocionada, seguida por la precaución creciente a medida de que los portugueses, alarmados por el temor de caer en alguna abominable argucia oriental, comenzaban a comportarse con gran aprensión y obstinación, hasta culminar en una sensación de ultraje, cuando los portugueses decidieron tomar cautivos y bombardear la costa y las embarcaciones no portuguesas situadas en el puerto. Debe haber transcurrido algún tiempo para que la verdad emergiera y para que se comprendiera que este era el amanecer de una nueva era en los mares indios. Una época que un historiador contemporáneo ha denominado, delicadamente, la era del comercio hostil. K. N. Chowdhury resume los cambios ocurridos de la siguiente manera. La llegada de los portugueses al Océano Índico puso fin abruptamente al sistema pacífico de navegación transoceánico que había caracterizado a la región. La importación por los portugueses del estilo mediterráneo de comercio de guerra era una violación de las convenciones establecidas y ciertamente una experiencia nueva. En la década posterior a la primera visita de Vasco da Gama, los portugueses trataron de ejercer mediante la fuerza algún tipo de monopolio sobre el comercio en el Océano Índico, obligando a las demás naciones a navegar solo con su autorización. Hacia la década de 1580, Zayn al-Din Mabari escribía largamente sobre las proezas infames de los portugueses que habían traído la ruina a la sociedad malabar. El incendio de las ciudades y mezquitas, la interrupción del Hajj, el asesinato de nobles y hombres instruidos. El objetivo de Mabari era inspirar a los musulmanes de Malabar para lanzarse en yihad contra estos viles y odiosos infieles. En el extremo oriental del litoral indio, a lo largo de la bahía de Bengala, en donde la presencia portuguesa se limitaba habitualmente a comerciantes privados y aventureros, dos palabras entraron a formar parte del vocabulario bengalí, como sinónimos populares para la noción de pirata del mar. Harmat, del portugués armada, y bombete, del portugués bombardieiro. Resumiendo las reacciones en aquella parte de India frente a la llegada portuguesa, un historiador nacionalista de Bengala ha escrito: con una consistencia extraña y perversa, los portugueses hirieron continuamente la susceptibilidad de una sociedad civilizada y de una corte culta, en su fracaso por atenerse a los más altos patrones de conducta internacional prevalecientes en India. Podemos preguntarnos cómo los europeos justificaban, entrando el siglo XVI, su violenta irrupción en una región con comercio marítimo relativamente pacífico, cuando en la propia Europa los esfuerzos apuntaban a asegurar algún tipo de ley de los mares. João de Barros, un erudito portugués, proporcionaba la respuesta en 1552, cuando afirma claramente: porque aunque por derecho común los mares son comunes y accesibles a los navegantes, esta ley se da solamente en Europa en lo concerniente al pueblo cristiano, que así como por fe y bautismo está incluido en el rebaño de la Iglesia romana, en el gobierno de su política se rige por el derecho romano. Sin embargo, en lo que trae a los moros y paganos que están fuera de la ley de Cristo Jesús, la cual es la verdadera que todo hombre está obligado a tener y guardar, bajo la pena de ser condenado, no pueden ser privilegiados por los beneficios de nuestras leyes, pues no son miembros de la congregación evangélica, aunque sean próximos por ser racionales y estar, en tanto que viven, en potencia y cambio de poder entrar en ella.
Hoy podría parecer que estas palabras fueron escritas por algún fanático monje medieval, pero el historiador Charles Boxer nos asegura que Barros era un humanista y un destacado miembro del fallido renacimiento portugués del siglo XVI. No encuentro esta circunstancia extraña o contradictoria. Por el contrario, veo en esta justificación de la agresiva expansión ultramarina un ejemplo precoz de la estructura argumentativa producida por lo que en otra parte he llamado la regla de la diferencia colonial. Esta regla se aplica cuando se define que una proposición normativa de supuesta validez universal, y muchas proposiciones de este tipo iban a ser enunciadas en los siglos que nos separan de las primeras expediciones portuguesas, no se aplica a la colonia en razón de alguna deficiencia moral inherente a esta última. Así, a pesar de que los derechos del hombre hayan sido declarados en París en 1789, la revuelta en Santo Domingo, hoy Haití, fue reprimida porque aquellos derechos no podían explicarse a los esclavos negros. Stuart Mill expondría con gran elocuencia y precisión sus argumentos que establecían el gobierno representativo como el mejor gobierno posible, pero inmediatamente añadía que esto no se aplicaba a India. La excepción de los casos coloniales no invalida la universalidad de la proposición. Al contrario, al especificar los presupuestos a través de los cuales la humanidad universal debería ser reconocida como tal, la proposición fortalece su poder moral. En el caso de las expediciones portuguesas, la condición de inclusión venía dada por la religión. Más tarde sería proporcionada por las teorías biológicas sobre el carácter racial o por las teorías historicistas sobre la evolución de las civilizaciones o por las teorías socioeconómicas sobre el desarrollo de las instituciones. En cada caso, la colonia sería convertida en frontera del universo moral de la humanidad normal. Más allá de esas fronteras, las normas universales podían mantenerse en suspenso. Anteriormente me he referido al universo ideológico de los hombres que integraban las primeras expediciones portuguesas. Hay cierto consenso en considerar este universo marcado más por una tradición medieval europea del fanatismo religioso que por una ética moderna de innovación racional y búsqueda de lucro. En concordancia con esto, se hace una distinción entre la primera fase de la expansión ultramarina europea, caracterizada por el vandalismo, la intolerancia y la crueldad de los portugueses, que por causa de su atraso no estaban preparados para establecer un imperio extenso y perdurable en Oriente. Y una fase posterior de colonización holandesa, inglesa y francesa, entre cuyos efectos, dosificados durante más de 200 años, supuestamente se encontraría la diseminación del capitalismo, el progreso tecnológico y el gobierno moderno. Sanjay Subrahmanyam ha argumentado recientemente contra este razonamiento. Si el atraso cultural hubiera sido responsable del fracaso de los portugueses a la hora de establecer colonias en Asia, ¿cómo podrían los mismos portugueses en el mismo periodo haber sido capaces de establecer colonias en América? Si hubiesen encontrado una resistencia superior por parte de los poderes locales en India, entonces, ciertamente lo que les había faltado no es una misteriosa ética de organización racional e innovación técnica, sino, antes que todo ello, la capacidad de movilizar una fuerza militar suficiente para hacer frente a estos retos. Este punto merece ser analizado en detalle, ya que se trata de un elemento recurrente en la historia de la presencia europea en el sur de Asia. Ya sea en la fase inicial o en la posterior, la fuerza militar fue siempre un elemento constitutivo de esta presencia. No fue el único factor, pero sí una parte fundamental y necesaria de la colonización europea en India. Aunque habían existido muchos estados indios anteriores a la conquista, ninguno de ellos habría mantenido colonias. Cuando los poderes imperiales previos a la presencia europea colapsaron, no hubo una descolonización equiparable a la ocurrida a mediados del siglo XX.
Existe un significado histórico profundo en el hecho de que, en 1961, para la desaparición de la última colonia europea en territorio indio, Goa, fuera necesaria la movilización de una fuerza militar, aun cuando se tratara de una fuerza militar relativamente pequeña para los patrones de nuestro siglo plagado de guerras. No creo que el terror y la violencia de las primeras expediciones portuguesas fuese un sobrante de la Edad Media, que luego sería superado por el comercio civilizado y por la educación moderna. No, lo que veo como una anunciación, en términos algo groseros y brutales, de una condición de la hegemonía europea en el mundo moderno. 2. A pesar de los intentos recurrentes por controlar un territorio más amplio, según el modelo establecido por España en América, la presencia portuguesa en India se limitó al control de las rutas marítimas, ejercido desde unos pocos emplazamientos fortificados en las costas del Mar de Arabia y de la Bahía de Bengala. Ya en la década de 1540, según los historiadores, hubo una primera crisis en la empresa portuguesa en India. En la segunda mitad del siglo XVI se produjo el ascenso y consolidación de un gran imperio territorial, el de los mogoles, que, aunque basado principalmente en la economía agraria, no se inhibía en el comercio marítimo. Luego de la incorporación de Gujarat y Bengala al imperio mogol, estos territorios se convirtieron en una barrera intraspasable para las ambiciones portuguesas, reducidas ahora a la ficticia esperanza de que los jesuitas enviados a la corte de Agra pudiesen convertir al emperador Akbar al cristianismo. Posteriormente, la propia hegemonía portuguesa sobre los mares fue amenazada por el ingreso de las compañías holandesas e inglesas de comercio. En la década de 1660, los holandeses consiguieron desalojar a los portugueses de sus bases en Sri Lanka, Cochin y Cananor, y se establecieron como poder hegemónico de los mares indios. De ahí en adelante, la historia de la presencia europea en India es el relato de la rivalidad marítima entre las potencias europeas, su desenvolvimiento en la política local y la fundación, a mediados del siglo XVIII, del Imperio Británico en India. Todos conocemos esta historia, que ha sido contada muchas veces, a pesar de que algunos recientes estudios hayan presentado nuevas perspectivas al respecto. Según la versión imperialista de la historia, los ingleses, al principio interesados solo en una buena oportunidad de lucro comercial, casi accidentalmente se vieron enredados en las intrigas de los gobernantes indios y sus cortes decadentes, y terminaron por asumir la responsabilidad de imponer justicia y establecer el imperio de la ley. Lo que los ingleses construyeron a partir de ahí habría sido un nuevo orden, caracterizado por la economía y las instituciones modernas de gobierno. En la versión nacionalista de esta misma historia, los ingleses se apropiaron del poder de los gobernantes indios a través de la fuerza y de diversas artimañas, destruyendo las viejas estructuras productivas y de control social. Al profundizar los procesos de explotación colonial, perpetuaron la pobreza y cerraron las posibilidades de desarrollo industrial. Historiadores recientes como Burton, Stein, Muzaffar Alam, Sanjay Subrahmanyam y Chris Bailey, entre otros, han cuestionado la suposición de un declive general de la economía y la política indias en el siglo XVIII. En primer lugar, según argumentan, se trató de un periodo de considerable dinamismo económico, con nuevas reglas y nuevas fuentes de capital, nuevos métodos de recaudación de tributos, un aumento en el uso del dinero y una intensificación del control sobre el trabajo. En segundo lugar, en ese momento emergieron diversos gobiernos regionales de inspiración militarista, que desarrollaron políticas mercantilistas enormemente dependientes del comercio exterior y de métodos bancarios avanzados. En tercer lugar, durante el siglo XVII, las compañías europeas de comercio eran piezas importantes en la política regional.
gracias al control que ejercían sobre el flujo de metales preciosos que llegaban del exterior. En cuarto lugar, la Compañía de las Indias Orientales consiguió sobrepujar estos reinos regionales en el siglo XVIII gracias a su hegemonía sobre las rutas marítimas y su capacidad superior de financiar el esfuerzo de la guerra. En quinto lugar, como consecuencia de esta progresiva adquisición de poder, la Compañía Inglesa heredó también las instituciones y prácticas en las cuales se basaban los regímenes anteriores, convirtiéndose en un gobierno indio más. En palabras de Chris Bailey, la compañía se convirtió en un mercader asiático, un gobernante asiático y un recolector de tribus asiático. Para resumir, según estos historiadores, argumentan la ruptura radical asociada al advenimiento del dominio británico había sido sobreestimada. Durante el siglo XVIII, en realidad habría habido mayor grado de continuidad que de discontinuidad. No deseo entrar aquí en los detalles empíricos de este debate. No obstante, quiero señalar que hay motivos para disentir de esta sugerencia revisionista. Pero antes de construir mi argumento, necesito traer al relato un ejemplo más de la Europa del siglo XVI. Una persona que tenía la misma edad que Vasco da Gama, pero que, hasta donde yo sé, no tuvo absolutamente nada que ver con la India. Nicolás Maquiavelo, como Vasco da Gama, nació en 1469. En 1513, cuando Alfonso de Albuquerque estaba consolidando el imperio portugués en India y da Gama estaba inmerso en sus llamados años yermos en algún lugar próximo a la frontera hispano-portuguesa, el florentino escribió un manual de gobierno para su príncipe. Allí, entre muchos otros aspectos que le granjearon ovaciones y notoriedad, por muchos siglos, Maquiavelo planteó la siguiente interrogante: ¿qué es mejor para el príncipe, ser amado que temido o más temido que amado? Su respuesta fue la siguiente: se debe ser tanto amado como cuanto temido, pero como es difícil que las dos cosas anden juntas, es mucho más seguro ser temido que ser amado, si es que una de las dos cosas tiene que ser preferida, pues se puede decir de los hombres en general que, en cuanto los beneficias, ellos son enteramente tuyos. Pero los hombres tienen menos escrúpulos en ofender a quien se hace amado que a quien se hace temido, pues el amor se mantiene por una cadena de obligaciones que, siendo los hombres egoístas, se quiebra toda vez que esto interesa a sus propósitos. Pero el miedo se mantiene por el miedo al castigo, que nunca falla. Más aún, un príncipe debería hacerse temido de una forma tal que si no gana el amor de todas formas evite el odio, pues el miedo y la ausencia de odio bien pueden andar juntos. Yo concluyo, por lo tanto, en cuanto al hecho de ser amado o temido, que los hombres aman según su propia y libre voluntad, pero temen según la voluntad del príncipe, y que un príncipe sabio se debe sustentar sobre aquello que está en su propio poder y no en aquello que está en el poder de los otros. Estos consejos forman parte del análisis de Maquiavelo sobre las estrategias y técnicas del poder y su relevancia para el desarrollo del Estado en la Europa posterior al Renacimiento, que ha sido objeto de amplio debate. Una de las lecturas más perspicaces de los manuales de gobierno que surgieron en Europa entre los siglos XVI y XVII, algunos inspirados en Maquiavelo y otros declaradamente contrarios, fue planteada por el filósofo francés Michel Foucault. Foucault afirma que, aunque el propósito evidente de estos textos era aconsejar al soberano sobre la forma de mantener su poder sobre su territorio, existía también una preocupación completamente diferente que igualmente animaba esa discusión, a saber, el desarrollo del arte de gobernar. Esta preocupación no gira en torno al control de un territorio, sino, más propiamente, en torno a las intervenciones sobre personas y cosas para producir una gama de efectos deseados. Foucault demuestra que la noción de economía, originada en la idea de un manejo apropiado de la unidad doméstica,
comienza a filtrarse en las discusiones sobre el gobierno, permaneciendo entrelazada al modelo de familia hasta que, en la economía política de inicios del siglo XIX, se produce el ascenso de la noción de población. Esta emerge como una categoría descriptiva y empírica, distinta de la idea moral de ciudadanos portadores de derechos que comparten la soberanía popular, que supuestamente debería ser la base de la nueva noción de Estado legítimo post-revolucionario. El conocimiento creciente sobre las poblaciones revela sus aspectos característicos y sus regularidades, los padrones agregados de nacimientos y decesos, los ciclos de crecimiento los movimientos de condición laboral y salud, y sobre todo las formas mediante las cuales, interviniendo en uno o más de esos puntos, un conjunto de políticas públicas, el arte de la gubernamentabilidad, podría producir una constelación específica de efectos económicos. La población gradualmente se fue convirtiendo en el fin último del gobierno. Su bienestar, la mejora de sus condiciones, es lo que debería ser producido a través de las intervenciones del poder sobre ella, por medio de políticas públicas adecuadas y aplicadas según las propias necesidades e inclinaciones de la población, pero tendientes en última instancia a producir los efectos deseados por el poder. Foucault trazó la genealogía del moderno arte de gobernar hasta llegar a las prácticas del pastor cristiano en Europa, que busca el bienestar espiritual y material de su rebaño, inmiscuyéndose en los más mínimos detalles de sus vidas cotidianas y de su intimidad. Ese poder pastoral, si lo juzgamos según en términos de Maquiavelo, tiene más que ver con el amor que con el odio. Es posible, estoy seguro, encontrar ideas similares, referidas a la cuestión de si un gobernante debe ser amado por sus súbditos, en muchas otras tradiciones del signo paternalista, ya sean hindúes, budistas o islámicas, que circularon por el sur de Asia durante siglos. Pero los antecedentes genealógicos de estas tradiciones son distintos de las formas elaboradas en Europa desde inicios del siglo XIX hasta los modernos regímenes gubernamentales que describe Foucault. Es en este contexto donde me gustaría avanzar la hipótesis de que, en la elaboración del moderno arte de la gubernamentabilidad, o sea, el manejo de poblaciones, a través de políticas públicas en sustitución de la representación basada en la soberanía ciudadana, los teatros coloniales de África y Asia fueron, al menos, tan importantes como los propios territorios metropolitanos en cuanto a escenarios de experimentación y teorización. El ideal reconstruido del poder pastoral fue, estoy firmemente convencido, un tema persistente en el moderno proyecto colonial europeo y más ejemplarmente en el caso del dominio británico en India. Por esta razón, argumentaré que la novedad introducida por los gobernantes ingleses de India, que los distingue de los gobiernos indios anteriores, es su necesidad manifiesta desde finales del siglo XVIII de ser amados por sus súbditos extranjeros. Esta es la segunda parte de mi relato sobre la relación entre Europa y el sur de Asia en los últimos 500 años. La primera parte versaba sobre la dominación del miedo a través del ejercicio de una fuerza superior. He insistido en el hecho de que este es un elemento que no desaparece en las relaciones entre Europa y el sur de Asia a lo largo de todo el periodo, aun después de que las formas de poder supuestamente más racionales y modernas fueran introducidas por los británicos. El nuevo elemento, el amor, llega junto con el dominio británico. No nace en India y es por eso que no va a ser encontrado si se lo busca en los archivos de la historia india anterior al siglo XVIII. Su genealogía reposa en ciertas formas radicalmente nuevas de pensar la sociedad y el poder en Europa de finales del siglo XVIII. Afecta la historia india en tanto el nuevo proyecto imperial debe ser pensado en términos europeos y muy frecuentemente que pensado en la propia Europa. Por supuesto, lo que se proyecta no siempre llega a suceder, circunstancia que puede llevar al historiador del mundo colonial
a creer que los grandes designios de los estadistas y filósofos europeos fueron, en última instancia, irrelevantes, dado que lo que de hecho ocurrió en India lleva el sello inconfundible del artificio nativo. En efecto, los productos finales fueron siempre transitorios, peligrosos e imperfectos, al mismo tiempo que el deseo de ser amado por los colonizados permaneció siempre como un objetivo moral ansiado por el proyecto colonial. Otras normas menos exaltadas fueron aceptadas en el entretanto, sí, el príncipe. Para recordar a Maquiavelo, no gana amor, de todas maneras, debe evitar el odio. Usando un lenguaje gramsciano, podemos decir con Rajanit Guha que lo construido por el poder colonial fue una hegemonía espuria. Pero tanto el deseo por la hegemonía como su sustituto espurio son importantes para comprender la historia colonial. Sin ellos, no sabríamos por qué el dominio británico en India, diferente de cualquiera de sus precursores indígenas, fue una dominación sin hegemonía. Ningún régimen anterior había sentido la necesidad de pensar sobre el fundamento moral de su dominio, de hacerlo hegemónico en ese sentido. Sin analizar ambos elementos, sería imposible descubrir otro secreto, el motivo por el cual nosotros, los una vez colonizados, continuamos hasta hoy sintiendo una necesidad aparentemente insaciable de amar a Europa. La historia de este amor puede remontarse hasta finales del siglo XVIII, hasta William Jones y la sociedad asiática y el descubrimiento europeo de la grandeza de la civilización india. Para amar a India y ser amado por los indios, primero hay que conocer India. Pero yo diría que la historia realmente comienza en un nivel mucho más mundano, con el relevamiento de las rentas de la tierra y el inventario de la producción económica y de las características de la población. Estadística, sabemos que significa literalmente la ciencia del Estado. Ya en el cambio de siglo, el término estaba siendo usado en la India colonial para describir la búsqueda sistemática de datos en temas diversos que podían ser de interés para el Estado. Puede que suene extraño, pero podríamos decir que la estadística es un nuevo lenguaje de amor entre gobernantes y gobernados. Yo conozco pocos libros de amor más notables que la gigantesca serie de reconocimientos estadístico-etnográficos de los distritos de India Oriental, realizados a comienzos del siglo XIX por Francis Buchanan Hamilton, hijo de la Ilustración escocesa, médico, botánico e intrépido viajero. Hamilton fue el primero de una serie de estudiosos administradores británicos, quienes construyeron el masivo edificio del conocimiento oficial sobre India, que permanece aún hoy como uno de los más valiosos archivos para los estudios históricos. Si amar es conocer, para ser amado es necesario hacer el bien a alguien. Mientras tú los beneficias, decía Maquiavelo, ellos son enteramente tuyos. Hasta William Jones, quien se enamoró de un imaginario mundo de Oriente, creía que su trabajo profesional en las cortes indias había generado un bien muy grande y extenso a millones de nativos indios, que me ven no solamente como su juez, sino como su legislador. El término más comúnmente usado en la India británica para describir este trabajo de beneficiar a la población era mejoramiento y aparece, como ha señalado Ranajit Guha en su primer libro, en los primeros debates sobre el establecimiento permanente en Bengala. De hecho, según las cuentas de Guha, la palabra mejorar aparece 19 veces en las dos breves notas escritas por Cornwallis sobre el tema entre 1789 y 1790. William Jones no tenía dudas en cuanto al significado de su trabajo de compilación de las leyes indias. Los nativos están encantados con este trabajo. La idea de hacer que su esclavitud sea más leve, dándole sus propias leyes, es más halagador para mí que los agradecimientos del rey de Inglaterra que me fueron transmitidos. Desde la época de Jones y Cornwallis, durante los 150 años siguientes, a través de muchos cambios políticos,
del zamindari al riotari, de este al utilitarismo, después a la reforma liberal y de allí a la política del bienestar, se volvería común en la retórica colonial afirmar que los británicos estaban en India para mejorarla, para civilizarla, para adecuarla al mundo moderno, para proporcionar a sus habitantes un estado de derecho y vías férreas. Shakespeare y la ciencia moderna, hospitales y parlamentos, hasta que al final, en un vuelco casi ridículo de la ironía histórica, se declarara que los británicos habían estado en la India a fin de hacer que los indios fueran aptos para el autogobierno. Antes de merecer la autonomía que les había sido arrebatada, debían calificar para que les fuera otorgada por los ladrones mismos. ¿Y qué pasa en cuanto a los indios? ¿Serían capaces de retribuir el amor que sus nuevos maestros tan generosamente derramaban sobre ellos? Por amor a la simplicidad, dividiré a la población india en dos sectores. Sin embargo, como también señalaré, las dos cosas resultan más complicadas que esta simple división. Un sector estaba integrado por quienes colaboraban. Es obvio, a pesar de que algunos historiadores crean necesario extenderse en este hecho con una reiteración monótona, que un puñado de oficiales y soldados británicos no podrían haber dominado la India por casi 200 años, si es que los propios indios, de hecho muchos indios, no hubiesen colaborado. ¿Quiénes eran estos colaboradores? Al comienzo del periodo de la ascensión de la Compañía de las Indias Orientales, sabemos de príncipes, nobles y mercaderes indios que se aliaron con los ingleses contra otros príncipes, nobles y mercaderes. Debemos entender estas alianzas situándolas en un contexto diplomático-militar. Eran relaciones estratégicas cuya lógica Maquiavelo habría reconocido instantáneamente, pues no estaban imbuidas de otro sentimiento que el cálculo del interés propio. A mediados de la década de 1830, cuando el poder británico era prácticamente incontestable en el subcontinente, a estos grupos se les dejó poco al margen de elección, excepto colaborar o perecer. Esta disyuntiva quedó demostrada con una salvaje crueldad durante la represión de la Revolución de 1857. Los señores de la tierra y los mercaderes que colaboraban con el imperio colonial tardío, más allá de su apego frecuentemente exagerado por los productos de estatus europeos, eran abyectos a su servilismo político y se harían aún más ridículos a medida que se volvían cada vez más irrelevantes para las nuevas formas de poder político que emergían en el ámbito del movimiento anticolonial. Para este grupo de colaboradores, ciertamente, sería absurdo decir que amaban a los británicos por su libre y espontánea voluntad. Pero había también otro grupo entre quienes colaboraban. Se trata de un grupo sobre el que se ha escrito mucho, en ocasiones incluso lo han hecho sus propios integrantes. Me estoy refiriendo, claro está, a las nuevas clases medias indias, a la nueva clase letrada, inteligencia o de cualquier otra manera que se le quiera denominar. Una larga tradición de estudios históricos identificó la introducción de la educación inglesa en India como un proceso crucial que dio origen a esa clase. Infundió en ella los valores de la modernidad europea y fomentó la traducción de esos valores a las lenguas vernáculas, dando origen a los movimientos nacionalistas modernos, que en última instancia reclamarían el derecho de autogobierno. No es cierto decir que este argumento encaja perfectamente en el punto de vista colonial, según el cual fue el propio dominio británico el que preparó el terreno para la independencia india. Pero, extrañamente, o de una manera no tan extraña si lo pensamos con cuidado, este también es el tema común de una larga tradición de historiografía nacionalista liberal en India. Fue apenas en las últimas décadas que se hizo un esfuerzo serio en la historiografía académica del sur de Asia por cuestionar la supuesta conexión entre la educación inglesa, el ascenso de las clases medias y los movimientos anticoloniales. Se trata de un debate que está abierto y en el cual yo mismo he tenido alguna participación.
Para evitar repeticiones, por tanto, abordaré este tema de las clases medias indias y de su papel colaboracionista examinando un conjunto de textos relativamente menos conocidos, los escritos de los visitantes indios en Europa. Este abordaje puede establecer un contraste útil en el relato de los primeros viajeros portugueses en India, con el cual comencé este texto. Desde la célebre visita de Ramohan Roy a Inglaterra en 1831, muchos miembros de la nueva inteligencia india, algunos ilustres y otros relativamente desconocidos, visitaron Europa durante el siglo XIX. Varios escribieron diarios de viaje para informar y educar a sus compatriotas sobre Europa. Según ellos, la habían visto. Haré algunas observaciones sobre Bengala, cuyos escritos tengo mayor familiaridad, pero antes me referiré a un par de diarios de viaje escritos por visitantes indios en la Europa del siglo XVIII, miembros de una clase letrada más antigua, instruidos completamente al margen del mundo intelectual europeo. Mirza Shaikh Itizamuddin visitó Inglaterra con un grupo de emisarios enviados por el emperador mongol Shah Alam en 1765, época en que la Compañía de las Indias Orientales había comenzado a establecer firmemente su control político sobre Bengala. Itizamuddin permaneció en Inglaterra por 3 años y solo mucho tiempo después de su regreso a Bengala escribió el relato de su travesía. Mirza Abu Talib de Lucknow, por su parte, visitó Europa entre 1799 y 1803 y también escribió sobre ello. Ninguno de los dos hablaba inglés ni cualquier otro idioma europeo cuando marcharon con destino a Inglaterra. Ninguno de los dos tenía un mapa mental previo que les dijese cómo debían de ver Inglaterra. Digo esto porque los viajeros del siglo XIX tendrían una orientación completamente diferente, tanto para sus visitas como para la forma de describirlas. Lo que resulta increíble en las descripciones de Itizamuddin y de Abu Talib son las maravillas y curiosidades que encontraron durante sus viajes. Esta pasión de ambos por descubrir cómo estaban hechas las cosas y de qué forma funcionaban. Itizamuddin comienza con una serie de descripciones detalladas de cómo se regula la dirección y la velocidad de un navío, cómo se fabrica la brújula y sus funciones, cómo se mantiene una bitácora, cómo son izadas y bajadas las velas, cómo lidiar con los diferentes tipos de viento. Continuamente, Itizamuddin está realizando comparaciones con la forma en que estas tareas se realizaban en los navíos indios. Las personas de Inglaterra son extremadamente hábiles en el arte de navegar y trabajan duramente para mejorar aún más sus habilidades. En Londres, Itizamuddin se interesó mucho en saber cómo eran construidos los techos de madera de las casas, cómo era suministrada el agua a través de las tuberías, qué tipo de plantas veían en los jardines botánicos, cuáles eran los animales y peces disecados y exhibidos en los museos, y en la colección de libros árabes, persas y turcos de una facultad de Oxford, donde, incidentalmente, encontró a un cierto señor Jones, que estaba interesado en ir a India como juez y que le pidió ayuda para leer algunos difíciles manuscritos persas. De hecho, Itizamuddin llega a sugerir que sus traducciones fueron años más tarde usadas por el estudioso de Oxford, nuestro conocido William Jones, en un libro con el cual ganó mucho dinero. Tanto Itizamuddin como Abu Talib apreciaron las cosas maravillosas que los ingleses eran capaces de hacer o construir, pero sus escritos en ningún momento dan la impresión de que esas cosas maravillosas pudiesen ser ejemplos de una cultura o de una civilización que hubiese alcanzado un nivel superior de perfección. De hecho, ninguno de nuestros viajeros fue realmente persuadido por las explicaciones teóricas recibidas. Cuando,
el barco de Abu Talib se estaba aproximando a la isla de Car Nicobar, en la bahía de Bengala, quedó maravillado con el hecho de poder ver vegetación en el horizonte, pero sin llegar a ver tierra firme. El capitán del barco trató de explicarle la esfericidad de la superficie del mar y de las propiedades de la refracción de la luz a través del agua, y llegó a demostrárselas dejando caer un anillo en una tina de agua, lo cual Abu Talib registró fielmente. Pero, a pesar de estas explicaciones, mantuvo su convicción de que, o bien en el telescopio del barco tenía una falla, o bien los tripulantes del barco le habían gastado una broma. Podemos comparar estos detalles con un típico diario de viaje de la segunda mitad del siglo XIX. El caballero de Bengala, que pisa la cubierta de un navío, tiene ahora el concepto de Europa firmemente dibujado en su mente. De hecho, el barco es para él el primer lugar en el que se encuentra con la verdadera Europa. El ejercicio de comparación con su Europa conceptual comienza ahí. Para él, el viaje adquiere el significado moral de un ritual de paso. El 12 de marzo de 1886, el vapor Nepal dejó Bombay con dirección a India. Nunca un barco de correo había sentido la pulsación de tantos corazones indios. Tan orgullosa estaba ahora el resultado de la influencia moral de Inglaterra sobre su vasto imperio en India, que permitió a varios de sus hijos romper los grilletes de casta, elevarse por encima de los viejos prejuicios y supersticiones y buscar la educación y el esclarecimiento en la fuente principal de la moderna civilización. Al pisar suelo inglés, nuestro caballero declararía: estoy ahora en la gran Inglaterra, sobre la cual he leído desde mi infancia, y entre el pueblo inglés, con quien la providencia tan fuertemente nos unió. No todo lo que vería en Inglaterra merecería necesariamente su aprobación. De hecho, con frecuencia se decepcionaría porque la Inglaterra real, en ocasiones, no conseguía alcanzar su imagen conceptual. Pero, en su conjunto, no tendría dudas de que lo que estaba experimentando y lo que necesitaba llevar de vuelta a sus compatriotas era una esencia moral y civilizadora, expresada en las virtudes del moderno pueblo inglés: el espíritu de independencia, el autorrespeto y la disciplina, su amor por el arte, por la literatura y los deportes, y sobre todo, su cultivo del conocimiento. Observando el éxito de la exposición colonial de 1886, nuestro viajero de Bengala señalaría que las miradas de los visitantes que diariamente van a la exposición nos revelan la gran causa misteriosa del progreso europeo. Es la constante búsqueda de conocimiento y una celeridad en aceptar un estado de cosas mejor, apenas se ha descubierto y comprendido. Este es el elemento integrado en el corazón de la civilización europea moderna, lo que coloca por encima de los países colonizados, tales como India. De hecho, es en el conocimiento adquirido por los europeos sobre los recursos naturales y sociales de India donde reside la clave de su capacidad para gobernar sobre los nativos. La desigualdad real entre los europeos y los nativos no reside en el hecho de que estos últimos ocupen pocos cargos importantes en el país. El europeo sabe más sobre nuestras montañas y ríos que nosotros mismos, sabe más sobre las plantas que crecen a nuestro alrededor, sus nombres, sus propiedades, hasta el tamaño y forma de sus hojas. Sabe más sobre lo que está enterrado en nuestra tierra, sabe más sobre las capacidades de nuestros suelos, acerca de todas las cosas, sabe más de lo que nosotros sabemos sobre nuestro propio país. Entonces, sabe la mejor forma de usar ese conocimiento para beneficio de los hombres. Nosotros no sabemos esas cosas, por eso somos nativos. Presento este texto como una de las más sinceras declaraciones de amor hechas por un indio moderno a la Europa moderna. Su autor, un caballero bengalí que hemos seguido desde el momento en que se embarcó en su viaje a India, es Trailokyanak Mukherjee, curador de un museo en Calcuta, reconocido perito en productos agrícolas
y manufacturados de diferentes partes de India y un destacado humorista en el mundo de la ficción bengalí. Si no escribió, como Itizamuddin, un siglo antes sobre la brújula, las velas y las máquinas maravillosas que los europeos habían inventado, no era porque no supiera cómo estaban construidas o cómo funcionaban. Por el contrario, sabía mucho más. Para este momento ya había sido admitido en el mundo del conocimiento europeo, convertido, disciplinado y colmado de admiración. De hombres y mujeres, como Trailoyanat, podríamos decir, sin temor a contradecirnos, que amaban a Europa por su libre y espontánea voluntad, pues en efecto sus voluntades habían sido adecuadamente modeladas para propiciar esa elección. También estaríamos en lo correcto al añadir que, a pesar de que Trailoyanat hubiese sido admitido en ese mundo, de todas formas apenas pisaba sus márgenes, agudamente consciente del hecho de que él y sus compatriotas tendrían ahora que aprender de ese nuevo conocimiento de los europeos y a partir de ahí aprender hasta sobre su propio país. Para evitar cualquier confusión, quisiera añadir que políticamente Trailoyanat era un lealista. No cuestionaba el hecho de que los británicos habían adquirido el derecho de gobernar India porque sabían usar su conocimiento en beneficio de los indios. Pero no todos los oriundos de las clases medias permanecían lealistas. No, al menos desde el tránsito al siglo XX. ¿Qué cambió? En este punto, es preciso volver a la discusión de Foucault sobre los tratados antimaquiavélicos y su distinción entre el poder soberano del gobernante sobre su territorio y el arte de gobernar pueblos. A diferencia de Trailoyanat, muchos indios educados cuestionaron, basados en la fuerza de la propia teoría política occidental, la legitimidad de un poder extranjero que no era representativo del pueblo y que no estaba dispuesto a reconocer a este pueblo como un conjunto de ciudadanos con derechos. No solamente eso, algunos argumentaron también que, en realidad, el pueblo no estaba siendo beneficiado como debía, por cuanto no se trataba de un gobierno representativo. Si la soberanía era traspasada al pueblo indio, el arte moderno de la gubernamentalidad podía ser utilizado para generar mayores beneficios. Cuando este cuestionamiento se consolidó en la primera mitad del siglo XX, creció con fuerza la oposición política al dominio británico entre las clases medias indias. En este periodo, las clases medias crearon conexiones con demandas anticoloniales de otros sectores populares, especialmente campesinos y obreros, y encabezaron el proceso que finalmente llevó a la transferencia del poder y también a la división del país en 1947. Su oposición al dominio británico de ninguna manera disminuyó su amor por el concepto de Europa que se había instaurado en sus mentes, la Europa de Shakespeare y de la máquina a vapor, de la Revolución Francesa y de la mecánica cuántica. Rechazaban la soberanía que los británicos reclamaban sobre India, pero no cuestionaban la superioridad de Europa en el cultivo de las artes de la modernidad. La sutileza de esa actitud estaba más allá de la comprensión de muchos de los últimos oficiales coloniales, quienes tomaron el clima de oposición política de los últimos días del dominio británico como una señal del peligro que pendía sobre sus cabezas. Así, el mariscal de campo Auchinleck aún insistía, en junio de 1947, en que el ejército británico debía permanecer en India hasta el siguiente año para proteger vidas británicas, sin comprender que, una vez resuelta la cuestión de la soberanía, no habría ninguna razón adicional para que los indios odiasen a los europeos. Aún no me he referido al otro sector de habitantes de India, aquellos que no colaboraron. Sobre ellos seré breve. Creo que la masa del pueblo indio, quienes estuvieron sujetos al yugo británico, ya sea en la India británica o en los estados principescos, nunca colaboró. Esto no quiere decir que no respetasen la autoridad de los británicos,
que no los obedeciesen o que dejaran de acudir a ellos en busca de justicia y protección. A pesar de las muchas revueltas tribales y campesinas, grandes y pequeñas, es posible establecer que en la India británica casi siempre la rebelión fue más una excepción que una regla. Pero el pueblo no les dio a los británicos el amor que ellos tanto querían, el amor que fluiría de su propia y libre voluntad, porque, dentro de la estructura del dominio colonial, los británicos nunca pudieron reconocer a esos súbditos rebajados como poseedores de voluntad, de forma que pudieran urgir su aparente docilidad con el aura de amor. Ellos eran, en resumen, incapaces de amar al concepto de Europa. De los muchos indios que colaboraron con el poder británico o reconocieron su dominio, apenas algunos se familiarizaron con la completa gama de conocimientos y prácticas que constituían su sustancia y aceptaron su racionalidad. Pero fueron estos quienes también rechazaron la pretensión colonial de dominio político, en cuanto elaboraban por sí mismos el proyecto de construir un Estado y una sociedad modernos. Gandhi, con su característica sagacidad, percibió esta estrategia en el momento de su aparición. Ya en 1909, en Indi Swaraj, describía este proyecto como el querer tener una ley inglesa sin los ingleses. Quienes siguen a Gandhi creen que esto fue exactamente lo que los gobernantes de la India independiente habían intentado hacer en los últimos 50 años. Llego ahora a mi consideración final, que versa sobre las relaciones contemporáneas entre Europa y el sur de Asia. El desplazamiento del dominio mundial desde Europa hacia los Estados Unidos es una transformación de gran calado, ocurrida a mediados del siglo XX, en paralelo al colapso de los imperios coloniales europeos. Para la mayoría de las personas en gran parte del sur de Asia, el concepto de Europa hoy parece circunscrito por el concepto de Occidente, del cual los Estados Unidos es el foco dominante. Hay poca discusión acerca de que la fuerza permanece como un fundamento de ese dominio, y a pesar de que un Maquiavelo moderno podría decir que la amenaza del uso de una fuerza devastadora es una garantía más eficiente del dominio que su uso efectivo, basta recordar el espectáculo televisivo de la Guerra del Golfo del 91 para percibir el terror concentrado que pueden desencadenar quienes se consideran los policías del mundo. Mientras tanto, los gobernantes de los países recientemente independizados del sur de Asia continuarán con sus proyectos de construir estados-nación modernos. Obtener la soberanía frente a los poderes coloniales liberó los resortes de amor hacia el concepto de Occidente entre las clases medias en expansión. No me refiero aquí a la alegada pasión de los jóvenes indios por las ropas de marca y música pop, que muchos sienten como amenaza a nuestra tradición nacional. Mi percepción de la historia del encuentro colonial en los últimos siglos me lleva a creer que, aun si hubiese una importación masiva de cultura Coca-Cola, rápidamente adquiriría un carácter distintivamente indio y se mezclaría imperceptiblemente con la entidad, en constante mutación llamada tradición india. Estoy más preocupado con la nueva versión de la modernidad occidental que nos dice que, al practicar las más recientes artes del manejo de poblaciones, estamos perdiendo la carrera porque estamos encerrados en la política. Hay una creciente impaciencia entre las clases medias que sienten que no estamos alcanzando a Occidente lo suficientemente rápido porque tenemos democracia. Al mismo tiempo, hay una tentativa renovada de importar un ramo particular de la cultura de casta alta brahmánica, modernizada, como la verdadera cultura nacional, basándose en el hecho de que todas las grandes naciones de Occidente fueron construidas a través de un proceso de homogeneización cultural. La misma lógica lleva a los medios políticos de cada país del sur de Asia a considerar a sus vecinos como rivales y enemigos potenciales. Y no es necesario decirlo, es esta misma lógica la que está llevando una carrera nuclear, basada en la creencia de que esa es la única forma de obtener el respeto de las grandes potencias de Occidente.
Con la adecuada deferencia a los representantes de nuestros medios políticos, puedo yo afirmar que esa orientación no refleja la sabiduría del príncipe de Maquiavelo. Más que nada, refleja la mentalidad del pequeño ladronzuelo que cree que el mundo es gobernado por grandes bandidos y vive en la fantasía de que, imitando su estilo e impetuosidad, un día será invitado a entrar al club. Es una parodia patética de chauvinismo de las grandes potencias, destinada a hacer que nuestras élites se sientan bien consigo mismas, pero cuyo precio, como siempre, recaerá sobre los más pobres y sobre quienes no tienen el poder en nuestra sociedad. Ya dije que nuestro amor por Occidente deriva de un concepto de Occidente. Ese concepto se solidificó en nuestras mentes durante los últimos 500 años. Sobrevivió a las brutalidades de la Armada portuguesa, a las intrigas de Robert Clive, a los vicios de la contrainsurgencia de 1857-58 y a la falta de humanidad que causó la hambruna de 1943 en Bengala. El hecho de que las guerras más devastadoras de la historia de la humanidad y que las atrocidades del nazismo, del fascismo, del apartheid se hayan producido en el siglo XX y que hayan sido parte integrante de la dinámica histórica de la Europa moderna, no hizo que para nosotros aquel concepto entrase en crisis. Amplios sectores de nuestras élites aún tienen lo suficiente fe en él como para insistir en que deberíamos esforzarnos más de lo que hemos hecho hasta ahora para copiar para nuestro propio país aquellos viejos modelos de la modernidad. Creo que el concepto de Occidente que nosotros conservamos tan amorosamente nutrido en esta profunda crisis está en una profunda crisis en el mismo Occidente. Las ideas de democracia participativa y de soberanía popular activa, que fueron los fundamentos morales de la política moderna desde los tiempos de la Revolución Francesa, han sido largamente erosionados por la cultura instrumentalista, según la cual cada elección política solamente remite a cuánto beneficio puede ser alcanzado, para cuántas personas y a qué costo. El consenso nacional sobre el que la idea de identidad nacional fue construida en los países de Europa y América del Norte, se encuentra bajo presión severa con la entrada de nuevos inmigrantes oriundos de otras culturas que no eran parte del consenso anterior. Y ahora que la tempestad neoliberal de los años 80 pasó, ha dejado tras de sí un orden social capitalista con pocos recursos ideológicos para lidiar con la vergüenza moral de la desigualdad de oportunidades, del desempleo, de la enfermedad y del desamparo. No creo que el colapso de los regímenes socialistas en Europa Oriental y en la Unión Soviética haya significado el triunfo del orden capitalista liberal que tanto conocemos. Al contrario, veo ese colapso como una señal más de la crisis del viejo proyecto de la modernidad inaugurado en Europa en el siglo XVIII. No cabe a nosotros, y a quienes aún no son marginales en el mundo de la modernidad, hacer uso de las oportunidades que todavía tenemos para inventar nuevas formas de orden social, económico y político en el marco de la modernidad. En los últimos 100 años hemos ensayado varias experiencias. Muchas de las soluciones fueron consideradas por otros y por nosotros mismos como adaptaciones imperfectas del modelo original, inacabadas, distorsionadas y hasta falsificadas. Vale la pena considerar si muchas de estas formas supuestamente distorsionadas de instituciones económicas, leyes, prácticas culturales, no podrían contener la potencialidad de modelos completamente nuevos de organización económica o de gobernabilidad democrática, nunca imaginados por las viejas formas de modernidad occidental. Para eso, entre tanto, tenemos que tener el coraje de dar la espalda a la historia de los últimos 500 años y de encarar el futuro con una madurez renovada y con una autoconfianza nueva, nacidas ambas de la convicción de que Vasco da Gama nunca más debe aparecer en nuestras costas.